Hemos visto decenas de películas donde los zombies se enfrentan a las fuerzas del orden, videojuegos donde las plantas se enfrentan a los zombies, pero esta es la primera y única vez, creemos, que los zombies se enfrentan a los hippies. Así que hoy en el Peliclub les presentamos No profanar el sueño de los muertos. Sois todos iguales, melenudos, ropas afeminadas, droga, sexo y odiáis a las fuerzas del orden. Si usted lo dice. Allá por los albores del canal, inauguramos nuestra sección de reseñas con la comedia de terror El regreso de los muertos vivos, del genio grosso mundial de Dan O'Bannon. Pero aunque trajimos alguna que otra peli con posesos y zombies vudú, tuvieron que pasar meses, quizás años, para que nos topáramos con esta joya, con muertos vivientes en toda regla. Y bueno, acá estamos. No profanar el sueño de los muertos, también conocida como The Living Dead at Manchester Morgue, Let Sleeping Corpses Lie, Don't Open the Window, o bueno, la película tiene como 16 títulos alternativos en sus diversos estrenos internacionales, pero nos vamos a quedar con el no profanar el etcétera etcétera. Es una película de terror de 1974, coproducida por España, Inglaterra e Italia y dirigida por el español Jorge Grau. Cuenta con las actuaciones de Ray Lovelock, Arthur Kennedy y Cristina Galbo, a quien pudimos fichar en el giallo What Have You Done to Solange y el pseudo giallo español La Residencia. Dos peliculones que nos gustaron tanto que seguramente los traigamos al canal en un futuro, así que habrá Cristina Galbo para rato. Esta película de culto fue nuestra iniciación en el terror español de los viejos tiempos, también conocido como fantaterror, género que se acaba de ganar nuestro corazón, así que vamos a ver mucho más porque no defrauda. Bueno, alguna cosa medio, qué sé yo, para que se hagan una idea, es el equivalente del cine de la Hammer, pero versión española, con alguna que otra colaboración internacional. Eso sí, volviendo a no profanar etcétera etcétera, tenemos que advertirles que esta película tiene alto contenido en tripas, moderado en pechos y bajo en presupuesto. Bueno, la sinopsis. El joven y rebelde George se encuentra camino a vender unas antigüedades cuando por casualidad se choca con la bella Edna. Para disculparse por haber aplastado su moto, Edna se ofrece a llevar a George a destino, pero pronto se ven sumidos en el caos cuando los muertos comienzan a regresar a la vida como zombies sedientos de sangre, arrebatando la vida a los pueblerinos desprevenidos. Mientras tanto, el escéptico inspector local sospecha que George y Edna son los causantes de las muertes y está determinado a inculparlos. Con un tono sombrío y una atmósfera opresiva, la película explora los límites de la cordura y la desesperación humana en un mundo al borde del colapso. Fuente ChatGPT. Resulta que la historia de esta peli se plasmó en el 74, pero en realidad empezó mucho antes. Bueno, en realidad no tanto antes. Allá por el año 1973, el en ese entonces no tan afamado director Jorge Grau había deleitado a las audiencias con su obra Ceremonia Sangrienta, que por lo que apreciamos es más Hammer que las películas de la Hammer. Y por este trabajo, su coproductor le dijo: che, vos que andás en eso del terror, ¿no te copás a hacer una de zombies como la de Romero pero en color? A lo que Grau no se negó, pero con cierta reticencia replicó: no, querido, no sé por qué decís eso de que ando en el terror, porque mi arte trasciende el multiverso de los géneros y no se puede encasillar en... Bueno, ¿dónde firmo? Así fue que un buen día recibió el guión escrito por Sandro Continenza, muy inspirado en la película de Romero, el cual satisfizo sobremanera a Jorgito, que incluso pensó que era mejor que la afamada Noche de los Muertos Vivientes. Y acá desde el Peliclub tenemos que hacer un mea culpa. Sé que tenemos un canal de cine y que supuestamente sabemos de la materia, pero ¿quién no tiene un muerto en el placar? En este caso, un zombie. Sí, confesamos que no vimos la Noche de los Muertos Vivientes. ¡No puede ser! Bueno, para los que vieron tanto la peli de Grau como la de Romero, ¿cuál se merece el podio y cuál sucumbir en el barro? Ahora tenemos que admitir que los personajes de George y Edna son una tormenta de facha. Y además suma puntos que George sea todo mala onda. Al tipo lo hacen como súper renegado y quejoso, pero como que te encariñas igual. En el fondo es un buen tipo y aparte le gusta el medio ambiente y odia la contaminación. Por otro lado, la historia no es tan básica como suele pasar en este subgénero, ya que además de zombies tenemos este conflicto con el inspector de policía que no se esfuerza mucho por caerle bien al espectador y que quiere meter preso a George por hippie y por peludo. Y a esto se le suma la subtrama del drama de Edna con su hermana, que está con un problemita de adicción a la heroína, pero nada grave. Y si bien no hay un protagonista zombie, hay uno que destaca de los demás, que es el interpretado por Fernando Hilbeck, que hace a un linchera del pueblo que murió ahogado en el río y es el primero en despertar de la tumba. Y la verdad que da a zombie de en serio. Hay muchas chances de que en la vida real este señor sí sea un zombie.
No profanar el sueño de los muertos tiene algunos toques humorísticos, casi siempre de forma irónica, pero en sí es 100% seria y busca parecer lo más realista posible, dentro de lo que se permite, ¿no? Y esto lo podemos notar en cómo hacen que la ciencia tenga que ver de forma directa con el despertar de los muertos, ya que esto sucede porque prenden una máquina para control de plagas que emite una especie de onda 5G, que desatan la hecatombe, la debacle total. Pero todo tranquilo porque esta máquina pasó todos los controles. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. Eso sí, esta es otra de esas películas en donde los zombies no corren, pero por la magia del cine te alcanzan igual. Con unos maquillajes muy bien logrados, generan muchos momentos de tensión. Y algunas de estas escenas se filmaron en el histórico cementerio inglés, donde cuenta la leyenda que fue enterrado el mismísimo y pequeño Juan, amigo de un tal Robin Hood. Robin Hood and Little John walking through the forest. Y esto no tiene nada que ver con nada, pero es gracioso que al principio de la película aparece una extra corriendo desnuda por la calle, así como que no quiere la cosa, pero siempre suma. Por estas cosas los 70 son los 70. Un dato curioso es que para promocionar esta película en el mundo angloparlante se utilizó el mismo lema con el que se había promocionado la legendaria La última casa a la izquierda de Wes Craven, que decía: para evitar desmayarse, repita, es solo una película, es solo una película, es una película, es una película. Ya que hablamos de Wes Craven, no pueden perderse nuestra reseña de La serpiente y el arco iris, que no es tan legendaria, pero debería serlo. Y bueno, como en el Peliclub somos seres anacrónicos, nos gusta lo analógico, el fílmico, el VHS, el Discman, esta película tiene mucho de ese toque retro entre la música con sintetizadores y esa fotografía de los 70 con ese no sé qué, ese grano tarkovskiano. No podemos pedir más. Y no es que solo se vea bonita por casualidad y por las locaciones, sino que Grau tomó especial cuidado en el tratamiento del color, hasta en detalles como que la sangre se vea oscura y no roja a lo Darío Argento. Todos mis movimientos están fríamente calculados. No profanar el sueño de los muertos no es una película más de zombies, sino un verdadero clásico dentro del fantaterror, incluso para muchos es una de las mejores. Por desgracia, no tuvo el alcance que merecía, lo cual desanimó a Grau de hacer más por el género del terror, y en el fondo lo entendemos, porque al Peliclub le pasa un poco lo mismo con el alcance en YouTube, así que... De 0 a 5 pelícanos, no profanar el sueño de los muertos se merece... 4 pelícanos. Recomendadísima 100%, pero no le ponemos los 5 pelícanos porque te deja con un sabor un poco depre, y a nosotros nos gusta más la parte alegre de los 70s.